La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar con Ricardo Reyes, del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, justamente para ampliar este tema con respecto a las mañaneras a 3 años del gobierno federal. ¿Realmente hay más transparencia? ¿Este ejercicio diario ha contribuido a la rendición de cuentas, a tener información más sólida de la realidad del país y de las acciones del gobierno, o son totalmente otra cosa, instrumento propagandístico, una herramienta para denostar, en fin? Bueno, lo platicamos. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González, tu servidor Manuel Cerrato, con el gusto de conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Saludo a Marcela, Arturo y Manuel. Muchas gracias por el espacio y también saludamos a su audiencia. Gracias, Ricardo. Pues bien, como bien señalas en esta introducción y por lo que estaba escuchando ahorita al final de la entrevista anterior, en efecto, creo que las mañaneras son un intento de ejercicios de transparencia en voz del presidente, que él lo ha repetido en diferentes ocasiones, que las mañaneras fungen como un escenario donde hay ejercicios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información. Pero la verdad es que la percepción que se da, o la imagen, la realidad, es que es una simulación. Es una simulación en donde el presidente utiliza la tribuna, como bien mencionas, como propaganda, como para denostar a sus críticos, que lo ha hecho en repetidas ocasiones con sociedad civil, con medios de comunicación, hasta organismos internacionales, organismos autónomos, todo aquel que le incomoda un poco su gestión, que ha cuestionado, que ha criticado a esta administración. Uh-huh. Y a raíz de ello, pues de la mucha información, de los muchos temas que constantemente toca el presidente día a día, pues hemos encontrado, no solamente nosotros desde artículo, también muchos medios de comunicación lo han señalado, lo han evidenciado, que no existe un sustento documental sobre las palabras que el presidente constantemente emite, ¿no? Diferentes tipos de información, ya sea sobre cuestiones de derechos humanos, sobre corrupción, sobre violencia, sobre seguridad, economía, en fin, todos los temas, los múltiples temas que constantemente toca, pues no encontramos justamente en qué se basa para afirmar tales aseveraciones, ¿no? En qué se basa para citar determinadas cifras de aumento de impuestos, por ejemplo, de que la violencia ha disminuido, de que los feminicidios van a la baja, en fin. Y justamente esto es negativo en el ejercicio de derechos de la sociedad. Uno, porque el presidente, como la principal figura de la administración pública federal, y que diario va a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, en Palacio Nacional a comunicarnos, a informarnos a la sociedad, pues las expectativas que tiene la sociedad de ello es que nos está informando, ¿no? Que uh-huh. La voz del presidente es es autoridad, no nos está mintiendo, no nos está engañando, no nos está desinformando, pero la realidad es otra. La realidad es que las cifras son inexactas, no hay un sustento documental, desinforman, y esto tiene un impacto negativo justamente en el ejercicio de derechos de nosotros como sociedad. Uno, sí, al consumir esta información, y dos, a veces al ejercer la información, ¿no? Nos vamos con la cinta de que la violencia está disminuyendo cuando las cifras son otras, o cuando no hay un sustento que respalde eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, es grave uno que utilice la tribuna de la mañana para esto, y dos, como bien señalaban, que también es constante los ataques que está ejerciendo el presidente. Uno, porque viniendo desde la autoridad principal de un estado, pues esto tiene efectos también, efecto dominó, donde se ha comprobado también que en redes sociales, cuando ataca o cuando se va encima de alguien que no le parece, ya sea sociedad civil, un periodista en específico, un medio de comunicación, todo la reacción que ocurre en redes sociales se vuelca negativamente contra esta persona o contra este medio de comunicación, ¿no? Todas las redes, las cuentas, principalmente en Twitter, como generan una agresión, una especie de violencia digital, pues que
es contraria a lo que necesitamos en un país democrático, ¿no? Donde se espera que exista la crítica abierta, los cuestionamientos, y que el presidente, pues, aunque lo reconoce, bueno, cuando él presume que este gobierno es tolerante, la verdad es que pues, la tolerancia es mínima cuando suceden estas cuestiones. Uh-huh. Ahora, Ricardo, también en lo que señalas que a veces no hay forma de constatar la veracidad de lo dicho por el presidente y que se ha documentado que efectivamente hay tanto medias verdades como incluso mentiras tal cual. Y eso nos remite, por ejemplo, a los datos que presentó el Taller de Comunicación Política SPIN, que hasta el pasado 15 de octubre, de las 713 mañaneras que iban hasta esa fecha, el presidente ha realizado 64.752 aseveraciones falsas, o sea, un promedio de 90 mentiras por conferencia, o sea, número bastante alto. Ahora, como pusimos este tema en la pregunta del día, hemos recibido a lo largo de la mañana comentarios del público en el sentido de que pues el presidente marca la agenda también porque los medios de comunicación le hacemos segunda y que entonces pues los medios deberíamos de dejar de prestarle tanta atención a lo que dice el presidente o por lo menos no poner en las portadas, en los primeros planos, lo que surge de la mañanera. ¿Qué tan sano consideras que sería eso? O sea, que los medios dejaran un poco de lado lo dicho en la mañanera. O sea, ¿se puede, digamos, como que dejar de hacerle tanto caso al presidente? ¿Sería sano? Pues creo que es compleja la pregunta y no sé si exista una respuesta adecuada en el sentido de, pues los medios tienen una función social, un rol social muy en específico que justamente es informarnos a la sociedad. Y lo que los medios de comunicación están haciendo, pues para bien o para mal, están informando lo que sucede en las mañaneras. Están evidenciando justamente estas discrecionalidades del Ejecutivo al desinformar, al mentir, al distorsionar los datos. Y pues sí, entran en un juego vicioso, en un rol en el Ejecutivo con los medios de comunicación, que al Ejecutivo a parecer le gusta mucho, porque pues ya hemos visto, ¿no?, las encuestas que sale de las percepciones negativas que hacen los medios de comunicación, y ya sabemos que siempre utilizan los mismos medios de comunicación para sus estudios, habiendo cientos de medios de comunicación, quizá miles en el país, siempre utilizan los mismos 5, 6, 7, ¿no?, que ya no sabemos de memoria. Sí. Y que tienen un corte crítico totalmente aceptable, como también unos lo han tenido con otras administraciones y otros medios de comunicación también se han alineado con otras administraciones. Y, o sea, no sé si sea bueno hasta cierto punto que los medios de comunicación dejen de retomar esto que señalas, porque pues también lo hacen en una forma en donde se evidencian justamente estas discrecionalidades, estas arbitrariedades del Ejecutivo, y el Ejecutivo ha sido muy inteligente justamente para aprovecharse de eso, y es donde los medios de comunicación pues no tienen el mismo potencial que el Ejecutivo tiene diariamente en las tribunas, como también en sus redes sociales. O sea, el Ejecutivo es el arma más poderosa que tiene en forma de comunicación ahorita, las mañaneras, y como la réplica y el eco que genera en redes sociales. Entonces los medios de comunicación, no sé, o sea, quizá podría haber una forma en que resten a lo mejor un poco la atención, pero también, o sea, creo que es un tema del que se tiene que hablar. No sé si sea la mejor forma en la que se esté llevando, pero creo que sí es un tema necesario que se tiene que empezar, bueno, no que empezar, sino continuar hablando. Ricardo Reyes, te saluda Arturo González, buenos días. Buen día. Otra de las preguntas que surgen en medio de toda esta parafernalia que se ha construido en torno a la mañanera es ¿dónde está el esquema de transparencia real, ¿no? ¿Dónde están aquellos avances y aquellas instituciones de la transparencia que deben operar en una democracia? Y sobre todo, pues, la forma en la que el gobierno propicia y alimenta esos esquemas de transparencia, porque luego parece que la transparencia inicia y termina en la mañanera, ¿no? Exacto, qué buena pregunta.
Sí, también, nuevamente, este gobierno se ha caracterizado no se ha caracterizado, pero este gobierno ha presumido, incluso desde la tribuna de la mañanera, que es transparente, ¿no? Que no a la opacidad, que a la apertura de la información, garantizar el acceso a la información y demás. Pero como bien mencionas, la transparencia inicia y termina en las mañaneras. Uno, porque el gobierno cree que la transparencia y la rendición de cuentas es ir y emitir declaraciones, compartir información a medias, engañosa, día a día en Palacio Nacional. Y eso pues puede ser un ejercicio, sí, de transparencia y acceso a la información y de rendición de cuentas, si fuera con información sustentable, que respalde todo lo dicho y que sea funcional, cosa que no hemos visto que sea así. Y dos, también piensan que llevar diapositivas, que presentar una diapositiva, un pequeño informe, una nota que ponen en las pantallas, eso también es transparencia y acceso a la información. No. Y otro tema que también hemos identificado, al menos, pues también lo he visto que otros medios de comunicación, sociedad civil, y desde artículos hemos hecho, es los procesos de acceso a la información mediante solicitudes de información, donde se les pregunta a todos los sujetos obligados de distintas materias, economía, derechos humanos, seguridad, corrupción, etcétera, información que debe ser de carácter y naturaleza pública. Y la tendencia que ha tenido este gobierno, al menos en el gobierno federal, es que muchas instituciones tipo Fuerzas Armadas, instituciones encargadas de la seguridad, economía, incluso la misma oficina de la presidencia, han tendido a negar o clasificar la información. Y pues eso tampoco en nada abona a que la transparencia y el acceso a información sea garantizado a la sociedad. El número de respuestas negativas ha incrementado en comparación también con el gobierno de Enrique Peña Nieto. La clasificación de la información, la reserva de la información ha ido en aumento, y también las declaratorias de inexistencia de la información. Un ejemplo muy claro y muy sencillo que te puedo dar, por ejemplo, es la prueba COVID del presidente cuando se anunció que estaba enfermo de COVID. Se declaró inexistente, y nosotros le preguntamos por eso, y también había visto yo algún medio de comunicación que posteriormente sacó una nota donde también le declararon inexistente la prueba de COVID del presidente, y muchos temas. Entonces, este gobierno puede presumir mucho justamente en las mañaneras que es transparente, que garantiza el acceso a información, y muchas personas pueden creerle, pero también porque los procesos de acceso a la información son recurridos muy en lo mínimo por toda la sociedad. Entre otros procesos que también pueden ser de acceso a la información, ¿no? Ir a las fuentes directas de las páginas oficiales, donde tampoco encontramos los datos precisos o son diferentes a como los mencionó el presidente. Entonces sí hay una distancia muy grande entre lo que dicen las mañaneras y lo que deberían ser, ¿no? Justamente garantizando la transparencia, el acceso a la información y ejercicios de rendición de cuentas. Claro. No se están dando. Claro. Ricardo, buenos días. Soy Marcela Pámanes. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que te hago tiene que ver con si hay una medición de cuál es el target, cuál es el público que está siguiendo realmente las mañaneras, o si son quienes pues finalmente no discuten nada, no cuestionan nada y están a favor de todo lo que diga el presidente. Eso por una parte. Y por otra, tratar de entender lo que está pasando. El Financial Times publicó en su primera plana una encuesta de Morning Consult, donde Andrés Manuel López Obrador ocupa el segundo lugar de la tabla de aprobación neta de líderes mundiales, por encima de Angela Merkel, de Joe Biden, de Justin Trudeau y de Boris Johnson, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender el posicionamiento que tiene el presidente? ¿La mañanera ha contribuido a ello? Contestando la primera pregunta, desconozco si existe una medición justamente del nivel de audiencia. Lo que sí sabemos y lo que nos hemos podido dar cuenta, o sea, metiéndonos a las diferentes cuentas o plataformas que utiliza el gobierno federal para
posicionar sus mensajes, las mañaneras, las conferencias de prensa, etcétera, sí tienen un gran nivel de penetración, un gran nivel de audiencia. Yo pensaría que muchos fieles seguidores y que comparten justamente la ideología del presidente, como también críticos, ¿no? Que están justamente atentos a lo que dice el presidente para pues analizar, para comprobar, corroborar lo que día a día se está compartiendo en las mañaneras. No sabría decir justamente qué perfil sea el 100%, si tanto de, no sé, estudiantes, profesionistas, hombres, mujeres, etcétera. Y sobre la segunda pregunta, sí, yo también ayer estaba escuchando justamente este reporte y pues sí era como sorprendente, ¿no? Es altísimo el nivel de aprobación. Uh-huh. Y yo creo que sí tiene que ver mucho justamente con la propaganda muy variada que tiene el presidente, y uno de ellos es justamente la mañanera. Conocemos que el presidente es muy hábil, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de conferencias, de espacios, y también, o sea, tiene cierta simpatía, o sea, a la gente le agrada que esté denostando a sus adversarios. Exacto. Que critique justamente a las administraciones pasadas. Entonces tiene una estrategia de comunicación social muy poderosa, y justamente a diferencia de otras administraciones, pues está innovando en ese aspecto. Ricardo, nos queda un minuto, pero quiero preguntarte, una de los temas que ha abordado el presidente en la mañanera es pues tratar de exhibir o estigmatizar o descalificar o señalar a periodistas y a medios de comunicación. Incluso, bueno, le ha tocado artículo 19, de pronto ahí aparecer en estas retahílas de descalificaciones que de pronto el presidente hace. Y no puedo dejar de preguntarte el contraste que hay entre eso y ese ejercicio de la mañanera y esas descalificaciones, y el hecho de que, de acuerdo a el Comité para la Protección de los Periodistas, México es el 6º lugar mundial en impunidad de asesinatos de periodistas. ¿Qué avance hay en el actual gobierno frente a la violencia que se comete contra los periodistas? Es una deuda que todavía sigue pendiente desde hace muchos años. La violencia contra periodistas es constante, y la impunidad sigue casi en un 99% ante casos de investigación de asesinatos, de agresiones a periodistas. Esto lo ha documentado también mucho tiempo artículo 19, y sí, o sea, la gravedad justamente que el presidente sea quien haga este tipo de señalamientos, de estigmatización, pues cobra especial relevancia por la figura que es quien lo está emitiendo, ¿no? No es lo mismo que lo emita algún secretario, algún funcionario público de menor nivel, pero si lo dice el presidente, pues tiene una resonancia mucho mayor, y un alcance y una penetración mucho más grande. Y también las políticas que se han estado exigiendo justamente en materia de protección a periodistas, pues siguen pendientes, ¿no? Tenemos un mecanismo de protección que se queda corto, que está rebasado. Las agresiones se dan en todos tanto en los estados como en los municipios y a nivel federal. Tanto por funcionarios públicos como por el crimen organizado. Es un tema que ha estado latente, y como se ha repetido en diferentes ocasiones, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y es una tarea que este gobierno tiene muy pendiente, y que no han puesto manos a la obra en un aspecto más estricto, no más en serio. Así es. Ricardo, pues te queremos agradecer muchísimo el haber estado con nosotros esta mañana para conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias. No, al contrario, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Es Ricardo Reyes, del programa de Derecho a la Información de Artículo 19. Vamos a la pausa, son ya las 9:28, 17 grados temperatura. Regresamos enseguida. Contextos.